Bajo el yugo de uno de los regímenes más oscuros de la historia, florecieron inventos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Lo perturbador no es solo su origen, sino lo profundamente integrados que están en nuestra cultura moderna, desde tecnologías militares que inspiraron la exploración espacial, hasta avances médicos que todavía salvan vidas. Lo que los nazis crearon en sus laboratorios y fábricas no fue solo propaganda, fue poder visionario, aunque aterrador. Agentes nerviosos. ¿Cómo es posible que una investigación destinada a mejorar la agricultura haya derivado en la creación de algunas de las armas químicas más letales de la historia? La historia de los agentes nerviosos como el tabún y el sarín es un ejemplo inquietante de cómo los avances científicos pueden ser redirigidos hacia fines destructivos. En la década de 1930, el químico alemán Gerhard Schrader trabajaba para la empresa IG Farben en el desarrollo de pesticidas más eficaces. En 1936, durante sus experimentos, sintetizó una sustancia extremadamente tóxica que afectaba el sistema nervioso, la cual fue nombrada tabún. Este compuesto era tan potente que su sola inhalación o contacto con la piel podía ser letal en cuestión de minutos. El ejército alemán, al conocer sus propiedades, se interesó de inmediato en su potencial como arma química. Poco después, en 1938, Schrader y su equipo desarrollaron otro agente aún más tóxico, el sarín. Este nuevo compuesto era más volátil y letal que el tabún, y su capacidad para penetrar el cuerpo humano lo hacía especialmente peligroso. Ambos agentes fueron producidos en grandes cantidades durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca llegaron a ser utilizados en combate por temor a represalias por parte de los aliados. La producción de estos agentes se llevó a cabo en instalaciones secretas, como la fábrica de Danforth, donde se fabricaron al menos 12.000 toneladas métricas de tabún entre 1942 y 1945. Las condiciones laborales en estas plantas eran extremadamente peligrosas y muchos trabajadores sufrieron intoxicaciones graves o incluso la muerte debido a la exposición a estos compuestos. Fanta, ¿cómo una bebida nacida de la escasez y la necesidad durante una época oscura se convirtió en uno de los refrescos más populares del mundo? La historia de Fanta es un relato sorprendente que comienza en la Alemania nazi y se extiende hasta nuestros días, mostrando cómo la creatividad puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las operaciones de Coca-Cola en Alemania enfrentaron un desafío significativo. El embargo comercial impuesto por Estados Unidos impidió la importación del concentrado necesario para producir Coca-Cola, dejando a la filial alemana sin su producto estrella. Max Keith, director de Coca-Cola GmbH en Alemania, se encontró ante la difícil tarea de mantener la empresa en funcionamiento sin su principal producto. En respuesta a esta situación, Keith y su equipo decidieron crear una nueva bebida utilizando únicamente los ingredientes disponibles en el país. Así nació Fanta, una bebida elaborada a partir de subproductos como el suero de leche y restos de frutas, endulzada con sacarina y, posteriormente, con azúcar de remolacha cuando estuvo disponible. El nombre Fanta proviene de la palabra alemana Fantasie, que significa fantasía, reflejando la creatividad necesaria para su invención. Fanta fue lanzada en Alemania en 1941 y rápidamente ganó popularidad. En 1943, se vendieron 3 millones de cajas de la bebida en el país. Curiosamente, debido a la escasez de azúcar, muchas personas utilizaban Fanta como ingrediente para endulzar sopas y guisos, más que como una bebida refrescante. Durante la guerra, la receta de Fanta variaba según la disponibilidad de ingredientes, y en los Países Bajos, por ejemplo, se utilizaban bayas de saúco como componente principal. Esta adaptabilidad permitió que la bebida se produjera en diferentes regiones ocupadas por Alemania, cada una con su propia versión de Fanta. Visión nocturna. Vampir CG-1229. ¿Cómo lograron los soldados alemanes ver en la oscuridad durante la Segunda Guerra Mundial? La respuesta se encuentra en una de las innovaciones tecnológicas más sorprendentes de la época: el dispositivo de visión nocturna Vampir CG-1229, desarrollado por la empresa Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft
AEG y el Der Deutschen Post. El Vampir CG 1229 fue el primer sistema de visión nocturna portátil utilizado en combate. Este dispositivo consistía en una mira telescópica infrarroja montada en el fusil de asalto Sturmgewehr 44, acompañada de un proyector de luz infrarroja y una batería transportada en la espalda del soldado. El funcionamiento del Vampir se basaba en la emisión de luz infrarroja, que aunque invisible al ojo humano, era captada por la mira telescópica, permitiendo al soldado ver en completa oscuridad. Este sistema revolucionario ofrecía una ventaja táctica significativa en operaciones nocturnas, permitiendo a los soldados detectar y atacar al enemigo sin ser vistos. Sin embargo, el dispositivo tenía sus limitaciones. El conjunto completo pesaba alrededor de 16 kilogramos, lo que dificultaba su uso prolongado. Además, su implementación fue limitada debido a la complejidad de su fabricación y al estado avanzado de la guerra en el momento de su introducción. A pesar de estas limitaciones, el Vampir CG 1229 marcó el inicio de la tecnología de visión nocturna en el ámbito militar. Se estima que se produjeron aproximadamente 310 unidades del Vampir CG 1229, las cuales fueron utilizadas principalmente en el frente oriental durante los últimos meses de la guerra. Esta cifra refleja la exclusividad y el carácter experimental de esta tecnología en ese momento. Lanzacohetes Panzerschreck. Como una simple modificación de un arma enemiga, se convirtió en una de las herramientas antitanque más temidas de la Segunda Guerra Mundial. El Panzerschreck, cuyo nombre se traduce como terror de los tanques, es un ejemplo de cómo la adaptación y la innovación pueden cambiar el curso de la guerra. Durante la campaña del norte de África, las fuerzas alemanas capturaron varios lanzacohetes M1 bazooka estadounidenses. Impresionados por su eficacia, los ingenieros alemanes decidieron desarrollar su propia versión mejorada. Así nació el Raketenpanzerbuchse 54, conocido popularmente como Panzerschreck. Este lanzacohetes antitanque de 88 milímetros era más potente que su contraparte estadounidense, capaz de penetrar blindajes más gruesos gracias a su ojiva de carga hueca. El diseño del Panzerschreck incluía un tubo de acero de aproximadamente 1,5 metros de longitud, equipado con un escudo protector para el operador. A diferencia del bazooka, que utilizaba baterías para la ignición, el Panzerschreck empleaba un pequeño dínamo que debía ser cargado manualmente antes de cada disparo. Esta característica, aunque más laboriosa, eliminaba la dependencia de baterías que podían fallar en condiciones extremas. El arma fue introducida en 1943 y rápidamente demostró su eficacia en el campo de batalla. Sin embargo, su uso presentaba desafíos. El disparo generaba una gran cantidad de humo y gases, lo que podía delatar la posición del tirador. Además, el retroceso y la onda expansiva requerían que el operador utilizara equipo de protección adicional, como máscaras y ponchos especiales. El Panzerschreck fue apodado Ofenrohr, o tubo de estufa, por los soldados alemanes, debido a su forma cilíndrica y al humo que emitía al disparar. Este apodo refleja tanto su apariencia como los desafíos que presentaba su uso en combate. Volkswagen Escarabajo. Como un automóvil concebido bajo un régimen totalitario, se transformó en un símbolo de libertad y contracultura. La historia del Volkswagen Escarabajo es un viaje fascinante que comienza en la Alemania nazi y culmina en las carreteras del mundo entero, convirtiéndose en uno de los vehículos más icónicos de la historia. En la década de 1930, Adolf Hitler tenía una visión: motorizar a la nación alemana con un coche asequible para las masas. Encargó al ingeniero Ferdinand Porsche el diseño de un coche del pueblo, Volkswagen en alemán, que fuera económico, confiable y fácil de mantener. El resultado fue un automóvil compacto, con un motor trasero enfriado por aire y una silueta distintiva que pronto se convertiría en reconocible en todo el mundo. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió la producción civil del vehículo. La fábrica de Volkswagen fue adaptada para la fabricación de vehículos militares y el coche del pueblo quedó en pausa. Tras la guerra, con Alemania en ruinas, los aliados consideraron desmantelar la planta, pero el oficial británico Ivan Hearst vio el potencial del vehículo y reinició su producción, marcando el renacimiento de Volkswagen. A lo largo de las décadas, el Escarabajo se ganó el corazón de millones. Su diseño simple y su fiabilidad lo hicieron popular en todo el mundo. En los años 60, fue adoptado por la contracultura como un símbolo de simplicidad y resistencia al consumismo. Películas como Herbie y su presencia en movimientos sociales consolidaron su estatus icónico.
El 17 de febrero de 1972, el Volkswagen Escarabajo superó al Ford Modelo T como el automóvil más producido de la historia, con más de 15 millones de unidades fabricadas. Cohete Quinto 2. Como una arma diseñada para sembrar el terror en tiempos de guerra, se convirtió en la precursora de la exploración espacial. El cohete Quinto 2, o Vergeltwaffe 2, es un testimonio de cómo la tecnología desarrollada con fines destructivos puede allanar el camino hacia logros científicos trascendentales. Desarrollado por científicos alemanes liderados por Werner von Braun, el Quinto 2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Impulsado por un motor de combustible líquido, podía alcanzar velocidades de hasta 5.760 km por hora y alturas superiores a los 80 kilómetros, entrando brevemente en el espacio antes de descender sobre su objetivo. El Quinto 2 fue utilizado por primera vez en combate en 1944, siendo lanzado contra ciudades como Londres y Amberes. Su velocidad y trayectoria balística lo hacían imposible de interceptar con la tecnología de la época, y su impacto era devastador. Sin embargo, su precisión era limitada y a menudo causaba daños indiscriminados. La producción del Quinto 2 dependía en gran medida del trabajo forzado de prisioneros en condiciones inhumanas, especialmente en la fábrica subterránea de Mittelberg. Se estima que más personas murieron durante la fabricación del Quinto 2 que por su uso en combate. El 20 de junio de 1944, un QB-2 alcanzó una altitud de 189 kilómetros, convirtiéndose en el primer objeto humano en llegar al espacio. Este hito, aunque eclipsado por el contexto de la guerra, marcó el inicio de la era espacial. Bidones de combustible, jerrycan. Como un simple recipiente metálico se convirtió en un elemento crucial para la logística militar durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del bidón de combustible, conocido como jerrycan, es un testimonio de cómo el diseño funcional puede tener un impacto significativo en el desarrollo de los acontecimientos bélicos. En la década de 1930, el ejército alemán identificó la necesidad de un contenedor de combustible que fuera duradero, fácil de transportar y resistente a las condiciones del campo de batalla. El resultado fue el Wehrmacht, un bidón de 20 litros fabricado en acero prensado, diseñado por Vinzenz Vogel en 1937. Este bidón presentaba características innovadoras: 3 asas para facilitar su transporte por 1 o 2 personas, una forma rectangular que permitía su apilamiento eficiente y una tapa de cierre rápido que eliminaba la necesidad de herramientas adicionales. El diseño también incluía un revestimiento interno que permitía almacenar tanto combustible como agua sin riesgo de contaminación, y una estructura reforzada que lo hacía resistente a los golpes y caídas. Estas características hicieron que el bidón fuera altamente valorado por las tropas alemanas, quienes lo utilizaban extensamente en sus operaciones. Los aliados, al observar la eficacia de estos bidones, comenzaron a capturarlos y utilizarlos en sus propias operaciones. El término jerrycan proviene del apodo Jerry, que los soldados británicos utilizaban para referirse a los alemanes. Impresionados por su funcionalidad, los británicos y estadounidenses comenzaron a producir sus propias versiones del bidón, adoptando muchas de las características del diseño original alemán. El diseño del jerrycan fue tan exitoso que incluso después de la guerra, se convirtió en el estándar para el transporte de líquidos en contextos tanto militares como civiles. Su diseño ha perdurado con mínimas modificaciones hasta la actualidad, siendo utilizado en todo el mundo. Tanque Landkreuzer P-1000 Ratte. ¿Qué sucede cuando la ambición desmedida se encuentra con la ingeniería militar? El Landkreuzer P-1000 Ratte es un ejemplo emblemático de cómo los sueños de supremacía pueden dar lugar a proyectos colosales, pero imprácticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi buscaba constantemente innovaciones que le otorgaran ventajas decisivas en el campo de batalla. En este contexto, en junio de 1942, el ingeniero Eduard Grote propuso el diseño de un tanque superpesado de 1000 toneladas, conocido como el Landkreuzer P-1000 Ratte. Este vehículo, de 35 metros de longitud, 14 metros de ancho y 11 metros de altura, habría sido el tanque más grande jamás construido. El Ratte estaba diseñado para ser impulsado por 2 motores Dieselmann Schinko 12Z 3244 o por 8 motores Daimler-Benz MB 501. Proporcionando una potencia de hasta 17.000 caballos de fuerza. Su armamento principal incluía 2 cañones navales SKC-34 de 280 milímetros, complementados por una variedad de armas secundarias,
como cañones antitanque de 128 milímetros y múltiples cañones antiaéreos de 20 milímetros. El blindaje frontal alcanzaba los 360 milímetros, comparable al de los acorazados de la época. Sin embargo, las dimensiones y el peso del Rate presentaban desafíos logísticos insuperables. Su movilidad sería limitada, incapaz de cruzar la mayoría de los puentes y propenso a quedar atascado en terrenos blandos. Además, su tamaño lo convertiría en un blanco fácil para la aviación enemiga. Estas limitaciones llevaron al ministro de Armamento Albert Speer a cancelar el proyecto en 1943, antes de que se construyera ningún prototipo. Cine en 3D. ¿Sabías que la tecnología de cine en 3D fue explorada por primera vez por los nazis en la década de 1930? Mucho antes de que Hollywood popularizara las películas en 3 dimensiones, el Tercer Reich experimentó con esta tecnología como herramienta de propaganda. En 1936 se produjeron en Alemania 2 cortometrajes en 3D, So Real You Can Touch It y Six Girls Roll Into Weekend. Estas películas, descubiertas décadas después en los archivos federales de Berlín por el cineasta australiano Philip Mora, fueron creadas utilizando una técnica que empleaba un prisma frente a 2 lentes para lograr el efecto tridimensional. Los filmes, en blanco y negro y de aproximadamente 30 minutos de duración, presentaban escenas cotidianas y musicales diseñadas para resaltar la vitalidad y el atractivo del estilo de vida alemán bajo el régimen nazi. La producción de estas películas en 3D demuestra el interés del Ministerio de Propaganda, liderado por Joseph Goebbels, en utilizar las tecnologías más avanzadas para influir en la percepción pública. Aunque estas películas no fueron ampliamente distribuidas, su existencia revela la sofisticación y el alcance de la maquinaria propagandística nazi. Estas películas en 3D fueron producidas 16 años antes de que la tecnología tridimensional se popularizara en Estados Unidos, lo que subraya el carácter pionero de estos experimentos cinematográficos en el contexto de la propaganda nazi. Proyecto Borghild, muñecas sexuales. ¿Puede una idea tan inusual como la creación de muñecas sexuales inflables tener un trasfondo militar y sanitario? El proyecto Borghild, una iniciativa supuestamente impulsada por el régimen nazi, buscaba proporcionar a los soldados alemanes una alternativa a las relaciones con prostitutas, con el objetivo de prevenir enfermedades venéreas como la sífilis. Según diversas fuentes, el proyecto fue concebido en 1940, cuando Heinrich Himmler alertó a Adolf Hitler sobre las altas tasas de infecciones de transmisión sexual entre las tropas alemanas estacionadas en Francia. La solución propuesta fue la creación de muñecas sexuales inflables que simularan los ideales estéticos del nazismo, permitiendo a los soldados satisfacer sus necesidades sin recurrir a prostitutas locales. Estas muñecas, fabricadas en goma y diseñadas para ser fácilmente transportables, debían representar la mujer ideal aria, rubia, de ojos azules y con rasgos físicos específicos. El nombre del proyecto, Borghild, proviene de la mitología nórdica, donde Borghild es la personificación del atardecer y la luna. El equipo encargado del diseño incluía médicos, escultores y especialistas en materiales sintéticos. Sin embargo, la veracidad del proyecto Borghild ha sido objeto de debate. Algunas fuentes sugieren que no existen pruebas concluyentes de su implementación y que podría tratarse más de una leyenda urbana que de un proyecto real. A pesar de ello, la historia ha capturado la imaginación popular y ha sido objeto de numerosos artículos y discusiones. El proyecto Borghild ha sido mencionado en diversos medios y publicaciones, pero hasta la fecha no se han encontrado documentos oficiales que confirmen su existencia. Esto ha llevado a algunos historiadores a considerar la historia como un mito o una exageración. Computadora CA4. Cómo una máquina construida en medio de la guerra se convirtió en la primera computadora digital comercial del mundo. La historia de la Z4, diseñada por el ingeniero alemán Konrad Zuse, es un testimonio del ingenio humano y de cómo la innovación puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Konrad Zuse comenzó a trabajar en la Z4 en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. La máquina fue completada en 1945. Poco antes del final del conflicto. La Z4 era una computadora electromecánica que utilizaba relés para realizar cálculos y podía ser programada mediante cintas perforadas. Después de la guerra, Zuse logró trasladar la Z4 a Suiza, donde fue instalada en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, ETH Zúrich, en 1950. Allí, la computadora fue utilizada para diversos fines científicos y de ingeniería, incluyendo cálculos para el diseño de aviones y presas. La Z4 se mantuvo en funcionamiento en el ETH hasta 1955.
La Z4 es considerada la primera computadora digital comercial del mundo, ya que fue vendida y utilizada fuera del entorno militar. Esto la convierte en un hito importante en la historia de la computación. Televisor ENG E1. Como una tecnología emergente como la televisión fue utilizada por el régimen nazi para fines propagandísticos. El Lights-Fernseher E1, también conocido como Fernseher o televisor del pueblo, es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede ser cooptada para servir a intereses políticos. En 1939, el régimen nazi presentó el Lights-Fernseher E1 en la 16ª Exposición Internacional de Radio de Berlín. Este televisor, desarrollado por empresas como Telefunken, Fernseher AG, Loewe, Lorenz y Tekade, estaba diseñado para recibir las transmisiones de la emisora Sender Paul Nipkow, que había comenzado sus emisiones regulares en 1935. El objetivo era proporcionar un aparato estandarizado y asequible que permitiera a la población acceder a las emisiones televisivas que incluían contenido propagandístico. El Lights-Fernseher E1 utilizaba un sistema de 241 líneas y 25 cuadros entrelazados por segundo, lo que proporcionaba una calidad de imagen notable para la época. Sin embargo, la producción en masa de estos televisores se vio interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y solo se fabricaron alrededor de 50 unidades. Estos aparatos fueron instalados en lugares públicos como hospitales y salas de espera, donde grupos de personas podían ver las transmisiones. A pesar de la limitada producción del Lights-Fernseher E1, el régimen nazi logró establecer el primer servicio regular de televisión del mundo, con emisiones que incluían noticias, documentales y entretenimiento, todo con un fuerte contenido propagandístico. Este servicio funcionó desde 1935 hasta 1944. Volksempfänger, radio popular. Cómo un dispositivo de bajo costo se convirtió en una herramienta clave para la difusión de propaganda nazi. El Volksempfänger, o receptor del pueblo, es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para moldear la opinión pública y consolidar el poder político. En 1933, el ministro de propaganda Joseph Goebbels encargó el desarrollo de un receptor de radio asequible que permitiera a la mayoría de los hogares alemanes acceder a las emisiones del régimen. El resultado fue el Volksempfänger BE-301, diseñado por Otto Grising y producido por varias empresas bajo subsidios estatales. Este aparato, fabricado en baquelita y con un diseño simplificado, carecía de la capacidad para sintonizar emisoras extranjeras, limitando así el acceso a información no controlada por el régimen. El Volksempfänger fue presentado al público en la Gran Exposición de Radio de Berlín en 1933 y su precio accesible permitió que millones de alemanes adquirieran uno. Además, se instalaron altavoces en espacios públicos, fábricas y escuelas para asegurar que todos escucharan las transmisiones importantes. La radio se convirtió en el medio principal para la difusión de discursos de Hitler, noticias y programas diseñados para reforzar la ideología nazi. Messerschmitt Me-262. ¿Qué sucede cuando la innovación tecnológica se adelanta a su tiempo, pero llega demasiado tarde para cambiar el curso de la historia? El Messerschmitt Me-262, apodado Schwalbe, golondrina, en sus versiones de caza, fue el primer avión de combate a reacción operativo del mundo y representa un hito en la aviación militar. El desarrollo del Me-262 comenzó en 1938, pero diversos problemas técnicos y decisiones políticas retrasaron su entrada en servicio. El primer vuelo propulsado por motores a reacción tuvo lugar el 18 de julio de 1942, pero no fue hasta abril de 1944 que el avión entró en servicio activo con la Luftwaffe, equipado con dos motores, Junkers Jumo 004. El Me-262 alcanzaba velocidades superiores a los 870 km por hora, superando ampliamente a los cazas aliados de la época. Su armamento consistía en 4 cañones MK-108 de 30 milímetros, lo que le confería una potencia de fuego formidable. Sin embargo, su impacto en la guerra fue limitado debido a su tardía introducción y a problemas logísticos como la escasez de combustible y la falta de pilotos entrenados. Varilla intramedular, clavo de Küncher. Cómo una innovación médica desarrollada en tiempos de guerra transformó la cirugía ortopédica moderna. La varilla intramedular, conocida como clavo de Küncher, revolucionó el tratamiento de fracturas óseas y es un ejemplo de cómo la necesidad impulsa el progreso médico. El cirujano alemán Gerhard Küncher desarrolló el clavo intramedular en 1939.
buscando una solución más efectiva para las fracturas diafisarias de huesos largos, especialmente el fémur. Su diseño permitía la estabilización interna del hueso mediante una varilla metálica insertada en el canal medular, facilitando una recuperación más rápida y reduciendo las complicaciones asociadas con los métodos tradicionales de inmovilización. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso del clavo de Küncher permitió que los soldados heridos regresaran al frente en un tiempo significativamente menor. Aunque inicialmente fue recibido con escepticismo, su eficacia pronto fue reconocida y su adopción se extendió rápidamente en la medicina militar y civil. Horten Jo-229, avión furtivo. ¿Es posible que una innovación tecnológica adelantada a su tiempo haya permanecido en las sombras durante décadas? El Horten Jo-229, también conocido como Jo-9, es un ejemplo fascinante de cómo la ingeniería puede anticiparse al futuro, incluso en medio de un conflicto global. Diseñado por los hermanos Reimar y Walter Horten en respuesta al programa 3x1000 de Hermann Göring, que exigía un avión capaz de transportar 1000 kilogramos de bombas a 1000 kilómetros de distancia a una velocidad de 1000 kilómetros por hora, el Jo-229 fue el primer avión de ala volante propulsado por motores a reacción. Su diseño aerodinámico y la ausencia de superficies verticales lo hacían menos detectable por los radares de la época, lo que le confiere el título de precursor de los aviones furtivos modernos. El prototipo Quinto 2, equipado con dos motores, Junkers Jumo 004B, realizó su primer vuelo en marzo de 1944. Aunque el vuelo fue prometedor, el avión se estrelló durante un aterrizaje de emergencia, lo que retrasó el desarrollo del proyecto. El prototipo Hue-3, aún en construcción al final de la guerra, fue capturado por las fuerzas aliadas y trasladado a Estados Unidos para su estudio. Máquina Enigma. Cómo una máquina diseñada para proteger secretos se convirtió en la clave para descifrar los planes del enemigo. La máquina Enigma, utilizada por la Alemania nazi para cifrar comunicaciones militares, es un ejemplo emblemático de la lucha entre el cifrado y el descifrado en tiempos de guerra. Inventada por Arthur Scherbius en 1918, la Enigma era una máquina electromecánica que utilizaba una serie de rotores y un panel de conexiones para cifrar mensajes. La complejidad de sus configuraciones ofrecía aproximadamente 150 trillones de combinaciones posibles, lo que la hacía, en teoría, indescifrable. Sin embargo, los esfuerzos conjuntos de criptógrafos polacos y británicos lograron vulnerar la seguridad de la Enigma. En 1939, los polacos compartieron sus avances con los británicos, quienes, bajo la dirección de Alan Turing en Bletchley Park, desarrollaron la bomba, una máquina diseñada para descifrar los mensajes codificados por la Enigma. ¿Qué sucede cuando una nación entera recurre a estimulantes para mantener su maquinaria de guerra en funcionamiento? Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich distribuyó masivamente una metanfetamina llamada Pervitin entre sus tropas. Este milagro químico prometía eliminar la fatiga, aumentar la concentración y mejorar el rendimiento físico. Desarrollado por la farmacéutica Temmler en la década de 1930, Pervitin se comercializaba inicialmente como un energizante para el público en general. Sin embargo, las Fuerzas Armadas alemanas pronto reconocieron su potencial y comenzaron a suministrarlo a soldados, pilotos y marineros. Durante la invasión de Francia en 1940, se distribuyeron aproximadamente 35 millones de tabletas de Pervitin a 3 millones de miembros de la Wehrmacht. Los efectos inmediatos eran impresionantes. Los soldados podían marchar durante días sin descanso, mantener la vigilancia constante y superar el miedo en combate. Sin embargo, el uso prolongado de Pervitin tuvo consecuencias devastadoras. Muchos soldados desarrollaron dependencia, sufrieron colapsos físicos y mentales y experimentaron alucinaciones y comportamientos erráticos. Electroboot, submarino TSK. ¿Cómo una innovación tecnológica puede cambiar el curso de la guerra, pero llegar demasiado tarde para marcar la diferencia? El Electroboot, específicamente el submarino tipo 21, representó un avance revolucionario en la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado para operar principalmente bajo el agua, el tipo 21 podía permanecer sumergido durante periodos prolongados gracias a sus baterías de alta capacidad y su diseño aerodinámico. Con una velocidad sumergida de hasta 17 nudos, superaba a cualquier otro submarino de la época. Sin embargo, a pesar de su potencial, el Electroboot fue introducido en las etapas finales de la guerra. De los 118 submarinos construidos, solo 2 realizaron patrullas de combate, y ninguno tuvo un impacto significativo en el conflicto. Las demoras en la producción,
La escasez de recursos y la presión constante de los bombardeos aliados impidieron que el Electroboot desplegara todo su potencial. No obstante, su diseño influyó en las futuras generaciones de submarinos, tanto en la Guerra Fría como en la actualidad. El U-2540, un submarino tipo 21, fue hundido por su propia tripulación en mayo de 1945 para evitar su captura. Fue reflotado en 1957 y convertido en un barco de pruebas, y hoy en día se encuentra como museo en Bremerhaven, Alemania.